Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 de la comarca del Poniente y el Campo de Níjar. Y como saben, pueden escuchar todos nuestros programas en las redes sociales de FH Almería Radio. Me acompaña como cada día en los mandos Luis Aracho. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, comenzamos la semana. Hoy es 16 de diciembre, una semana bastante potente a nivel de contenidos. Concretamente, en el programa de hoy, pues hablaremos sobre las protestas de las organizaciones agrarias en Madrid contra el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. Además, también volveremos a hablar sobre la subida del precio del pepino, que se recupera completamente, aunque siempre hay margen de mejora. Además, también tendremos una entrevista científica con Raúl Ortega, investigador del Departamento de Agronomía de la Universidad de Almería. Y también tendremos el placer de informarles, y hablaremos un rato de ello, sobre que este viernes presentamos en el Teatro de El Ejido el Anuario Agrícola FH Almería 2024, donde se abordarán los principales temas de interés de la pasada campaña agrícola. Se acaba de incorporar al programa José Antonio Gutiérrez. Muy buenas, José Antonio. Hola, muy buenas. Bueno, pues ya con el sumario realizado y con todo saludado, vamos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. En Agroiris ya hemos vivido 30 años junto a ti y junto a esta tierra que tanto nos da a todos. Por el pasado, el presente y por lo que queda por llegar, desde esta empresa os deseamos a socios, trabajadores, clientes y colaboradores feliz Navidad y un próspero año 2025. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 12 de diciembre de 2024. Empezamos con los tirabeques que han tenido un único corte de 6,82. Seguimos con las judías, empezando por la garrofón que ha tenido un único corte de 3,56. Pasamos a la tabella que ha tenido un primer corte de 7,56 y un último de 6,52. La elda ha tenido un primer corte de 7,56 y un último
último de 5,34. La perona semi, un primer corte de 5,90 y un último de 5,66. La perona roja, un primer corte de 6,38 y un último de 5,22. La rastra, un único corte, 9,52. La estrique, un primer corte de 8,94 y un último de 6,06. La emerite, un primer corte de 4,24 y un último de 3,52. Momento ahora para los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,69. El español ha tenido un primer corte de 1,51 y un último de 1,15. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,08 y un último de 1,01. Pasamos a los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,41. El gordo ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,44. Vamos ahora con las berenjenas y empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,58 y un último de 2,05. La larga ha tenido un primer corte de 2,65 y un último de 2,40. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,74 y un último de 0,65. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,85. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,94 y un último de 0,81. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,79 y un último de 0,60. Terminamos como siempre con los pimientos, empezando por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,38 y un último de 0,93. El italiano rojo, un primer corte de 1,30 y un último de 0,66. El lamullo verde, un primer corte de 1,44 y un último de 0,90. El lamullo rojo, un primer corte de 1,11 y un último de 0,71. El lamullo amarillo, un primer corte de 1,55 y un último de 1,41. El California verde, un primer corte de 1,33 y un último de 1,03. El California rojo, un primer corte de 1,21 y un último de 0,96. Y terminamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,18. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 16 de diciembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. En Agroiris ya hemos vivido 30 años junto a ti y junto a esta tierra que tanto nos da a todos. Por el pasado, el presente y por lo que queda por llegar, desde esta empresa os deseamos a socios, trabajadores, clientes y colaboradores feliz Navidad y un próspero año 2025. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos ahora con el repaso de la actualidad informativa agraria con fhalmería.com. La agricultura española protesta frente al Ministerio de Agricultura. Miles de agricultores se han concentrado pacíficamente en Madrid, convocados por Asaja y COAG, con el respaldo de cooperativas agroalimentarias para protestar contra el Acuerdo Unión Europea-Mercosur y otros tratados de libre comercio. Los manifestantes llegados de distintas provincias denuncian que estos pactos permiten la entrada de productos agrícolas a precios inferiores a los costos de producción europeos, incumpliendo las normativas comunitarias y poniendo en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones familiares. Con consignas y pitidos exigieron medidas para garantizar una competencia justa y la supervivencia del sector agrario español. Los líderes de las organizaciones agrarias como Pedro Barato de Asaja y Miguel Padilla de COAG han criticado la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales y el impacto negativo en sectores como la ganadería, el arroz y el azúcar.
También han pedido al gobierno español y a la Comisión Europea mayor compromiso con la sostenibilidad, el relevo generacional y la estabilidad económica del campo. Desde Cooperativas Agroalimentarias, su presidente Ángel Villafranca ha reclamado condiciones equitativas para los productos importados y una política hídrica que garantice la rentabilidad de las explotaciones. El gobierno cree que España es una gran potencia alimentaria y no debe temer al acuerdo con Mercosur. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, destacando las oportunidades que representa para sectores como el aceite de oliva, vino, porcino y cítricos. Según Planas, España como potencia agroalimentaria no debe temer la apertura comercial, subrayando ejemplos positivos de acuerdos previos como el de Canadá, que triplicó las exportaciones españolas, o el de Japón, que las cuadruplicó. También ha asegurado que el pacto protege las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, de las cuales 59 son españolas, y ha restado importancia a los temores sobre su impacto, calificándolos de mitología. Planas ha reconocido la necesidad de equilibrio, pero considera que este acuerdo es beneficioso y fundamental en el actual contexto geopolítico, marcado por tensiones con China y la nueva política comercial estadounidense. Además, ha recordado que existen cláusulas de salvaguardia para responder a posibles impactos negativos en el sector agrario, como ya ocurrió en 2018 con la carne de vacuno de Mercosur. El ministro se ha mostrado optimista y ha adelantado conversaciones con Francia, Italia y representantes agrarios europeos para garantizar una defensa efectiva de los intereses del sector. La renta agraria en España ha alcanzado los 37.759 millones de euros en 2024, un 14,2% más que en el año anterior, según los datos del Ministerio de Agricultura. Este incremento se debe a la reducción de los costes de producción y al aumento del valor de la producción agraria, que ha llegado a su máximo histórico con 68.430 millones de euros. La mejora se basa principalmente en un incremento del 11% en las cantidades producidas, mientras que los precios han bajado un 6% debido a la menor inflación. Además, el trabajo agrícola ha crecido un 1,5% y la renta agraria por unidad de trabajo anual ha subido un 12,6%, situándose en 45.890 euros. En la producción vegetal, los cereales destacan con un aumento del 50% en valor gracias a una recuperación de la producción del 77% tras 2 años de sequía. También se ha registrado un incremento en el aceite de oliva, un 51%, y en el vino y mosto de un 10%. Por otro lado, la producción animal ha disminuido un 1,3% en valor debido a la bajada de precios, aunque las cantidades producidas han crecido ligeramente, un 1%. Por último, los consumos intermedios han caído un 9% en valor por el descenso de los precios de compra, especialmente en piensos, de un 18%, contribuyendo a la mejora de los márgenes en el sector agrario. La Junta activa por primera vez una campaña anual para incentivar la contratación de seguros agrarios. La Consejería de Agricultura de Andalucía ha lanzado una campaña de casi un año para fomentar la contratación de seguros agrarios en explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. Bajo el lema "Tu producción no puede quedar en el aire", esta iniciativa abarca 12 sectores, desde cereales y olivar hasta flor cortada y frutos secos, con un presupuesto de 16,6 millones de euros para ayudas directas. La campaña se difundirá a través de medios tradicionales y plataformas digitales como YouTube, Spotify y TikTok, buscando superar las 78 millones de impresiones. Desde 2018, las ayudas públicas en seguros agrarios han crecido un 115,6%, destacando su importancia frente a fenómenos adversos como tormentas, granizos o sequías agravados por el cambio climático. En 2023, Andalucía registró 23.660 pólizas en seguros agrícolas, cubriendo casi 686.000 hectáreas y asegurando 3,9 millones de toneladas con un capital de 2.259 millones de euros. Por otro lado, se aseguraron 35,8 millones de animales en el ámbito ganadero, aunque su número descendió un 7,7%, mientras que el capital asegurado aumentó un 2,5%. Además, como novedad, la Junta ha implementado la subvención directa de las pólizas
en el momento de la contratación, evitando pagos iniciales completos gracias a un convenio con Agroseguro. Este esfuerzo refuerza los seguros agrarios como una herramienta clave para proteger las rentas frente a las adversidades climáticas y otros riesgos. Hasta aquí los titulares. Vamos, Luis, ahora con el parte meteorológico. Pues efectivamente, vamos a hablar un poquito de qué es lo que la Agencia Estatal de Meteorología nos trae en su panel y empezamos, como siempre, por el área metropolitana de Almería, donde de momento la lluvia ha desaparecido, aunque vamos a tener cielos nublados a partir del miércoles 18. Vamos a hablar también de las temperaturas porque están un poquito más fresquitas. Eso sí, de cara al próximo jueves van a volver a subir. Si ahora mismo tenemos en torno a los 9 grados de mínima y 19 grados de máxima, para el jueves 19 vamos a tener 13 de mínima y 24 de máxima. Nos vamos ahora al Ejido, donde el panorama en lo que a precipitaciones se refiere es exactamente igual. No va a haber hasta como mínimo el viernes y tampoco hay mucha probabilidad de lluvia. Eso sí, las temperaturas siguen el mismo patrón, entre 10 y 11 grados de mínima, entre 20 y 22 grados de máxima, pero el jueves suben un poquito con hasta 24 grados de máxima. Nos vamos al Levante, al campo de Níjar, donde tampoco parece que vaya a haber lluvia esta semana, hasta por lo menos el viernes, y las temperaturas un poquito más frías, van a subir de cara al jueves 19, donde van a llegar hasta los 24 grados de máxima. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde nos espera que haya precipitaciones hasta por lo menos el sábado 21. Las temperaturas rondan los 5 grados de mínima y los entre 13 y 17 grados de máxima, que van a subir de cara al miércoles para llegar a los 24 grados de máxima. Eso sí, de cara al domingo van a volver a desplomarse, llegando a los 2 grados de mínima. Esta ha sido la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Luis. Como decimos, hasta aquí titulares y el parte meteorológico. Hacemos una pausa y volvemos con más actualidad agrícola. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En la Mala Pécora Almerimar, ven a nuestra fiesta de Nochevieja, donde la elegancia, exclusividad y la diversión se unen para crear una celebración inolvidable. Disfruta de una noche de exquisita gastronomía, sorpresas, la música de tu vida de la mano de nuestro DJ. Reserva tu mesa. Fin de año en la Mala Pécora Almerimar. En sandía, Rickzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rickzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rickzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rickzuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. En Agroiris ya hemos vivido 30 años junto a ti y junto a esta tierra que tanto nos da a todos. Por el pasado, el presente y por lo que queda por llegar, desde esta empresa os deseamos a socios, trabajadores, clientes y colaboradores feliz Navidad y un próspero año 2025. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, pues comenzamos la penúltima semana del año. José Antonio, se prevé algo intensa, ¿no? Tenemos un calendario de actividades bastante potente, poniendo el punto de mira en el viernes, que presentamos el Anuario Agrícola de FH Almería 2024 en el Teatro de El Ejido, con la presencia del consejero de Agricultura y en torno a 200, 300 participantes, asistentes, se prevén entre agricultores, políticos y empresarios, ¿no? Aparte, vamos a hablar hoy, como ya decíamos, del Tratado de Mercosur, de las buenas noticias de la cotización del pepino a Almería y tendremos al final del programa una entrevista. Así que empieza por donde tú quieras. Bueno, yo quiero reiterarme en cosas que ya hemos dicho anteriormente, pero yo creo que lo mismo que hemos estado hablando durante varios días de lo pésimo que era para muchos agricultores ver ese precio de los pepinos por debajo de 30 céntimos, pues ahora pues a mí me apetece hablar de que los pepinos ya están rozando el euro y que por encima del euro.
y que posiblemente va a seguir así mucho tiempo, con lo cual se va a recuperar bastante, pues digamos, esa falta de rentabilidad que han tenido los agricultores, y es una cosa que me satisface. Habíamos advertido que cuando llegara el frío esto se iba a producir y evidentemente ha llegado el frío y inmediatamente la oferta ha descendido y el precio ha subido. La ley de la oferta y la demanda aplicada de forma directa y en este caso muy oportuna con la llegada de las bajas temperaturas. Pero de forma paralela a la bajada de las temperaturas, buena parte de culpa habrá tenido esa extensión de norma que se activó el 25 de noviembre y que se desactivó el 10 de diciembre, cuando ya en el pepino obtuvo una cotización media en torno a los 50-60 céntimos por kilo. Y desde el 10 de diciembre hasta hoy, en 6 días, pues ya vemos que está por encima del euro. Esa ha sido un poco la cronología. Yo creo que si esa pregunta se la haces a Hortifruta, te dice que es precisamente por esa extensión de norma. Bajo mi opinión, y solamente bajo mi opinión, yo pienso que ha sido el frío quien ha provocado más la subida que la propia extensión de norma, pero todo hace. Ojo, todo hace. Es una herramienta que está a disposición del sector en la interprofesional y evidentemente ponerla en marcha es obligatorio, necesario y preciso, y si se han dado resultados, bien por un motivo o bien por otro, pues bienvenidos sean esos resultados, que es precisamente de lo que se trata, de que el agricultor esté recolectando pepinos en una época muy importante de la cosecha de pepino y que los recolecte a buen precio. Pero hay que alegrarse no solamente del pepino, porque hay otros 2 productos que ya avanzamos en su momento, que iban a tener una reacción parecida a la del pepino, que es la berenjena y el calabacín, y ambos productos están por encima de los 2 euros, que evidentemente es un precio espectacular. También tenemos que decir que los kilos que se cogen ahora con este frío no tienen nada que ver con los que se cogían hace 15 o 20 días, ¿no? Hay una reducción de volumen importante en cuanto a la recolección, y eso ha hecho pues que las grandes superficies comerciales quieran asegurarse producción y estén pagando bastante más caro por calabacín fresco y berenjena recién recolectada. Bueno, no sé si quieres adelantar alguna información a día de hoy. Tendremos tiempo a lo largo de la semana de hablar de esto, poniendo como punto y final el próximo viernes 20 de diciembre. Pero bueno, vamos a llevar a cabo esa presentación del anuario. Es la tercera vez que se presenta y ya llevamos muchos años de anuario en FH Almería, ¿no? Sí, 17 creo, ¿no? 17 ediciones. Sí, pronto celebraremos las 2 décadas. Efectivamente. Bueno, sí, me gustaría adelantar que uno de los temas más importantes, y que si las cosas siguen como están previstas, pues seré yo el encargado de desarrollarlo, es una conferencia que vamos a incluir no solamente con el cambio climático, sino con todos los cambios que están afectando al futuro de nuestra agricultura, y que hemos hecho un análisis exhaustivo en este documento. Cambio como palabra protagonista, ¿no?, este año. Sí, efectivamente. Cambio como palabra protagonista, porque llevábamos 2 años, este era el tercero, que estábamos muy pendientes del agua, pero no han traído unas inversiones superiores a los 50 millones de euros para que los regantes puedan asegurar el líquido elemento para el riego, y nos hemos fijado en otras cosas como son los cambios. Estábamos muy centrados en el cambio climático y sobre todo con esa granizada de bolas de golf que nos cayó el pasado 27 de octubre, que ya pues si había alguien que no estaba convencido de que se estaban produciendo, si no cambio climático, sí modificaciones importantes en el clima, pues nos olvidamos de otros cambios muy importantes que están sucediendo, y en esa conferencia que digo que voy a tener oportunidad de desarrollar, si las cosas van bien, pues vamos a hablar de ese cambio generacional, del cambio de los combustibles, que se está sustituyendo muchos hidrocarburos por energía eléctrica, el cambio que ha supuesto el Internet, aplicarlo a la agricultura y sobre todo en su parte informativa y comunicativa. José Antonio, antes de continuar, me gustaría recordar una de las noticias que hemos hablado en titulares que comparte pues mucha coherencia con uno de los temas que abordamos en el anuario, ¿no?, que es esa incertidumbre que genera el cambio climático, y directamente relacionado con que la Junta ha activado por primera vez una campaña anual para incentivar la contratación de seguros agrarios, ¿no? La importancia de que
que la cosecha esté asegurada por problemas varios, como puede ser el tema del cambio climático y la inclemencia meteorológica, ¿no? Desde 2018, las ayudas públicas en seguros agrarios han crecido un 115%. Desde 2018, un 115%. Así que un total tema de actualidad y que da en el clavo con las necesidades que tiene el agricultor ahora mismo, que es saber la preocupación y hasta dónde le puede afectar el cambio climático en sus cultivos y cómo se tiene que preparar para mitigar los daños que le puedan hacer en el mismo, ¿no? Bueno, el agricultor está harto de pagar y de pagar otra vez más, y sobre todo después de haber subido los insumos tanto después de la pandemia y la guerra de Ucrania, fundamentalmente. Pero si hay algo que sí tiene que estar seguro en el invernadero, es la presencia de una póliza que después de la tormenta pues te quede algo para poder reaccionar, evidentemente, ¿no? Creo que ahora más que nunca los seguros agrarios, por lo menos hay que prestarle atención, y que el agricultor que no quiera tenerlos lo haga con conocimiento de causa y que sea una decisión propia y consensuada consigo mismo, y que diga, bueno, no quiero tener seguros agrarios, porque luego viene la tormenta, viene el desastre, viene el granizo, viene el tornado, y claro, el paisaje que queda es verdaderamente lamentable. Si después de ese paisaje te queda un seguro que te pueda cubrir y puedes otra vez reactivar todo aquello que la climatología te quitó, pues digamos que es un percance del que te puedes reponer. Que no es así y tienes que empezar de nuevo. Es muy doloroso que después de muchísimos años de trabajo tengas que empezar de nuevo y prácticamente sin nada para poder subsistir y tener una fuente de ingresos en tu casa para que puedas sacar adelante tu día a día, ¿no? Con lo cual, esa campaña que ha puesto en marcha la Consejería de Agricultura, la Junta de Andalucía, para seguro agrario, yo creo que es muy oportuna, muy necesaria, y que va a cobrar un protagonismo muy, muy, muy importante a partir de ahora, muy a pesar de que los agricultores estén hartos de cargar sus explotaciones con más gastos. Pues como decimos, este viernes presentamos en el Teatro del Ejido el anuario FH Almería, donde se abordarán todos estos temas, y a partir de ese día ya estará gratuito en los principales puntos de la provincia de Almería, puntos agrícolas de la provincia de Almería, en formato físico y en formato en PDF online, gratuito también, por supuesto. Lo tendrán en la página web de FH Almería. Pero además, me gustaría comentar otro tema de actualidad que me ha llamado mucho la atención y que hemos recibido en el día de hoy, y es esa noticia de que la Fundación Smurfit Westrock ha realizado una donación de 100.000 euros a la Cruz Roja en sus labores de asistencia a los damnificados por la Dana. En palabras de Ignacio Sevillano, CEO de Smurfit Westrock España, Portugal y Marruecos y miembro del Consejo de la Fundación Smurfit Westrock, ha afirmado que estamos comprometidos con el bienestar de las comunidades donde operamos, especialmente en momentos críticos, y creemos firmemente en el poder de la solidaridad para transformar vida, apoyando de manera especial a las personas y grupos más vulnerables en tiempos de necesidad. Bueno, este líder mundial en envases no ha querido mantenerse al margen de esa catástrofe en Valencia, y ha hecho una inversión importante para apoyar a los afectados por la Dana. Así que yo la verdad que este tipo de iniciativas yo la celebro y creo que son fundamentales para mitigar ese daño, ¿no? Sí, luego es evidente que hay que seguir manteniendo la vida, hay que seguir manteniendo los negocios, hay que seguir manteniendo la actividad. Primero, para ayudar a las personas que han recibido ese fuerte varapalo de una dana tan bestial como la que se vivió a finales de octubre en Valencia, y luego pues que la vida sigue, ¿no? Que hay que ayudarnos, que tenemos que ayudarnos, y que las empresas, pues digamos, en su obligación social, pues tienen que acometer este tipo de donaciones y de actuaciones para colaborar en aquellos entornos donde desarrollan su actividad.
A mí me parece que es una extraordinaria idea de Smurfit Westropp, ¿no? Y que es una empresa que siempre ha cuidado muchísimo su forma de actuar en su entorno. Creo que lo hacen muy bien. Llevan muchísimo tiempo atendiendo, no solamente en Valencia, sino en el campo almeriense con sus envases de cartón, y yo creo que no hay empresa en Almería que no sea cliente de esta entidad, con lo cual, pues este tipo de iniciativas pues cabía esperarlas de una empresa del calibre, del tamaño y de la talla de Smurfit. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, Luis, y volvemos con el tema principal del día de hoy, que es el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, ese hipotético acuerdo y esa manifestación que ha tenido lugar en Madrid de las asociaciones agrícolas. Así que volvemos enseguida. Bueno, la agricultura española, como decíamos al inicio del programa, protesta frente al Ministerio de Agricultura. Miles de agricultores se han concentrado pacíficamente en Madrid, convocados por Asaja y COAG, con el respaldo de cooperativas agroalimentarias para protestar contra el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur y otros tratados de libre comercio. A pesar de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, defiende este acuerdo y está convencido de que va a traer nada más que bondades a nuestro país, pues las asociaciones agrícolas que están en el día a día con el agricultor piensan todo lo contrario. Y tenemos tanto un punto de vista como el otro. Así que, Luis, si quieres, por favor, ponnos lo que tenía que decir Andrés Góngora, el secretario de COAG en Almería. Hay que rechazar el acuerdo con Mercosur porque es un acuerdo que viene justo a dañar el modelo de agricultura que estamos defendiendo y que es el mayoritario en este país. No tiene sentido que el gobierno español y con el ministro Luis Planas a la cabeza esté defendiendo un acuerdo que claramente va en contra de los intereses del sector agrario y además que atenta contra los intereses también de los consumidores, puesto que se va a abrir la puerta a unos productos que no cumplen las garantías sanitarias que tenemos que cumplir en la Unión Europea, a sabiendas del descontrol que tenemos en las fronteras. Es falso que los sistemas fronterizos estén funcionando. Lo vemos todos los días con la mercancía que llega de Marruecos, con la alerta sanitaria de Turquía. Por lo tanto, hay que exigir un no al acuerdo. Y ahora viene un momento en el que en el Congreso de los Diputados el resto de grupos políticos se tienen que posicionar. Por lo tanto, vamos a trabajar no solamente en la calle con las movilizaciones, sino exigiendo a todos los grupos políticos del Congreso que se posicionen en contra de este acuerdo, como han hecho en otros países de la Unión Europea. Bueno, pues esta era la postura de Andrés Góngora, que se posiciona totalmente en contra de este acuerdo, pero también tenemos el testimonio de Pedro Barato, el presidente de Asaja a nivel nacional. Así que vamos a escucharlo. Luego sí, luego muchos discursitos, luego muchos Facebook, luego muchos Twitter y luego muchas intoxicaciones. El campo está aquí. Y debo agradecer también al presidente de las cooperativas, que cuando se le propuso dijo: Pedro, vamos a apoyar. ¿Cómo no vamos a apoyar? ¿Cómo no vamos a apoyar a nuestras cooperativas de azúcar? ¿Cómo no vamos a apoyar a nuestras cooperativas de zumo? ¿Cómo no vamos a apoyar al campo? Hoy está aquí también el mundo cooperativo. Ángel, gracias por estar aquí hoy también. Bueno, Pedro Barato, como han podido escuchar, presidente de Asaja Nacional, también suscribe que este acuerdo no va a traer nada más que problemas. Y también tenemos las palabras de Miguel Padilla, secretario general de COAG, que, bueno, pues sigue en esta misma línea. Vamos a escucharlo. Cuando parecía que el nuevo rumbo de la Unión Europea era en defensa de la agricultura y la ganadería, nos encontramos con este acuerdo con Mercosur. Es absolutamente indignante. Y es indignante porque el gobierno español es uno de los impulsores de este acuerdo y, lógicamente, el Ministerio de Agricultura nos utiliza otra vez como moneda de cambio para otras actividades, como puede ser la venta de coches, las construcciones, la energética, en fin, actividades que, lógicamente, no son la agricultura y ganadería, y volvemos a ser los grandes perjudicados. Esto supone un impacto, por poner un ejemplo, del 20% en la ganadería de más de 3.000 millones y, por supuesto, supone impactos también en otras actividades como son los cítricos, como es la miel, como es el porcino y muchísimos más, tanto en agricultura como en ganadería.
esto prácticamente no importa. Ya tenemos la experiencia de otros acuerdos como el de Marruecos, que en algunas producciones lo que se está produciendo es una reconversión de los profesionales y desaparición, lógicamente, de agricultores y de ganaderos. Bueno, como han podido comprobar, es un denominador común que las asociaciones agrarias están en contra de este acuerdo, pero como decíamos, el ministro de Agricultura, Luis Planas, pues todo lo contrario, considera que este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur pues va a generar oportunidades en el sector, centrándose sobre todo en el aceite de oliva, el vino, el sector porcino y los cítricos, y que sobre todo dice que va a servir para que se considere a la Unión Europea con esta alianza con los países sudamericanos, para que tenga más poder respecto a otras potencias que manejan el mercado, como puede ser el país de China, ¿no? Entonces, José Antonio, en esta amalgama de opiniones frente a un gran acuerdo que está en plenas negociaciones, ¿qué se puede decir desde un pequeño territorio como es la provincia de Almería y en un sector concreto como es la agricultura? Pues yo creo que los agricultores españoles y franceses, que son los que más se quejan de todo en todo este proceso, yo creo que tienen razón. ¿Por qué? Pues evidentemente los niveles que tiene la agricultura francesa y la española, y especialmente la de Almería, son niveles muy altos. Con lo cual, aquellos que tienen un nivel más bajo siempre tienen tendencia a beneficiarse. Y digamos que el gran enfado viene porque a los países desarrollados se les exigen unos niveles de cumplimiento altísimos. Sin embargo, aquellos países que no son tan desarrollados no pueden cumplir esos niveles al mismo nivel, y por lo tanto pues está esa queja de que ¿por qué a otros le exigen menos y a nosotros no exigen más? Exigir más significa gastar más para poder producir, con lo cual la rentabilidad cede. Y luego por otro lado, ya estamos hartos de ver cómo llevamos años y años y años y años. Yo llevo más de 30 años de periodista y siempre he escrito lo mismo acerca de la moneda de cambio, de que se usa la agricultura, el sector primario, para conseguir otro tipo de acuerdos que benefician a otros sectores. ¿Qué se quiere? ¿Vender coches eléctricos en Sudamérica a cambio de dejar que su agricultura se venda en Europa? Y fundamentalmente aquí en España, pues evidentemente ser moneda de cambio para la pesca, para los países del norte de África, como ocurre con Marruecos, con sus tomates, ser moneda de cambio ahora con los países de Sudamérica para que Mercosur pueda traer su producción, que como digo, no tiene el nivel de exigencia que tiene la producción europea, fundamentalmente la holandesa, la francesa, la española, pues evidentemente la queja de los agricultores yo creo que está más que justificada. Y no sé, a mí me da la sensación que lo que tienen ciertos gobiernos son ensoñaciones permanentes, ¿no? Yo lo decía la semana pasada, si nos cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo con un país vecino y con años y años de conversaciones como es Marruecos, y que sabemos que meten productos en la Unión Europea como le da la gana, ¿hasta cuánto asciende la dificultad de controlar a un continente entero como Sudamérica, ¿no? Y controlar en qué condiciones se producen los productos que van a exportar a la Unión Europea? Yo creo que es básicamente imposible. No, yo creo que detrás de todo esto hay algo más que no nos cuentan, y me da la sensación que lo que quieren luchar es con esos gigantes que se están haciendo, porque fijaros el ritmo que ha cogido China, que hace un par de décadas era un país enorme, pero prácticamente con unos niveles básicos de subsistencia, ¿no? Y sin embargo China se está convirtiendo en la gran amenaza de Estados Unidos, porque se está convirtiendo en un país poderosísimo. Y yo creo que la Unión Europea lo que quiere es tener alianzas importantes, primero para luchar contra, la prepotencia que puede usar en un momento determinado Estados Unidos y Canadá, y en otro lado, por lo que pueda venir de China, pues que con lo que hay en la mente de los asiáticos chinos, pues no lo sabemos. Ya hemos visto que son capaces de cualquier cosa, de copiarte un iPhone, de copiarte cualquier cosa, y ellos, el imperio de su ley es único, y a ver cómo te enfrentas a ellos, ¿no? Con casi 2.000 millones de personas metidos ahí en un país que están dominados por un gobierno fuerte que ha hecho una transición
del comunismo hacia el capitalismo, como le ha dado la real gana, ¿no? Y de forma sorprendente y con tantísima gente, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que analizarlo. Yo me imagino que las mentes frescas pensantes de la Unión Europea pues habrán visto que habrá que hacer acuerdos para seguir manteniendo un estatus en cuanto a comercio internacional se refiere, pero eso no nos lo cuentan. ¿Qué es lo que ocurre? Al poner en marcha todo ese tipo de cosas, posiblemente estemos de alguna manera pues cediendo derechos que nosotros podemos tener adquiridos en el sector primario, por ejemplo. Bueno, Luis, cuéntanos tu postura ante esta situación. Lo estuvimos hablando la semana pasada. Hay cosas que sí se cuentan y también nos lo decía alguno de los expertos que entrevistamos aquí. La Unión Europea tiene un ojo puesto en el litio que hay en Hispanoamérica y ya se han anunciado inversiones de empresas chinas para abrir plantas de baterías de litio. Pero yo le quería hacer una pregunta a José Antonio, y es sobre específicamente la manera de exportar la agricultura almeriense, porque hablamos muchas veces que nuestros grandes compradores son los habitantes de Europa, en la parte norte de Europa o central de Europa. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna forma de que esos países de Hispanoamérica consigan traer todas esas hortalizas, frutas y hortalizas, sin que se vean muy afectados en la post cosecha, para que realmente sea una amenaza seria para la horticultura almeriense? O a lo mejor estamos pensando más en otros productos y no tanto en pepinos, calabacines, tomates. Bueno, depende de qué producto estemos hablando. Yo tengo que recordar que hace unos años hubo que hacer una mega campaña enorme con grandes expertos para defender el plátano de Canarias, porque llegaba la banana de Sudamérica y se estaban cargando pues el primer producto agrícola que había en las Islas Canarias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues si hablamos de otros productos que puedan tener aguante, como puede ser el melón o puede ser la sandía, pues imagínate la amenaza que puede ser para una zona como en el melón y la sandía, pues media España, porque la sandía y el melón empiezan en Almería, continúan por Murcia, suben hacia la zona de Valencia, se expanden por Sevilla y terminan en La Mancha, ¿no? Con lo cual, pues hay media España agrícola que se puede ver afectada con esos dos productos, ¿no? Pero también puede haber muchos productos que pueden verse afectados por lo que llega de Sudamérica. Y luego hay que tener en cuenta una cosa. O sea, en los últimos 10 años, ¿cuántos productos estamos viendo en los lineales que antes no veíamos? ¿No? Estamos viendo higos, estamos viendo moras, estamos viendo chumbos, estamos viendo frambuesas, estamos viendo arándanos, estamos viendo un montón de productos. La innovación está haciendo que los productos tengan una vida más larga, ¿no? Y el transporte es más rápido. Efectivamente. Los envases conservan mejor el producto. Eso evidentemente es así. Pero lo que sí está claro que tú como persona no has cambiado. Si tú te puedes comer un plátano, te puedes comer unas uvas y te puedes comer un melón de golpe porrazo porque te venga de Sudamérica más productos, no te puedes comer 7 piezas de fruta. Tienes que, puedes comerte lo que te puedes comer y punto, se acabó. Bueno, pues seguiremos muy de cerca este tema que va a afectar a la gran mayoría de los agricultores de la Unión Europea, así que fijaos la importancia que tiene. Cerramos este tema principal y vamos a despedirnos, Luis, con una entrevista. Por favor, introdúcela tú, que has sido el autor de la misma. Pues sí, efectivamente es una de esas entrevistas científicas de las que siempre estamos atentos, en concreto con Raúl Ortega, que es un investigador del Departamento de Agronomía de la UAL, quien nos va a contar un poco sobre uno de los trabajos que llevan a cabo, del cual estuvimos hablando ya en FH Almería, y que trata de descubrir cómo se puede enriquecer un poco más el suelo de la horticultura intensiva a través de los microorganismos. ¿Te parece? Vamos a escucharlo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Continuamos hablando de agricultura en FH Almería Radio. También lo hemos contado aquí en estas ondas. Un estudio demuestra que las técnicas ecológicas en los suelos de invernadero son clave para mejorar su fertilidad.
En concreto, investigadores de la Universidad de Almería y de la Estación Experimental Cajamar han indicado cómo la aplicación de restos de cultivos, abonos orgánicos y labranza frena el empobrecimiento y mejora la diversidad de microorganismos de los suelos de la agricultura intensiva. Para hablar de este asunto tenemos al otro lado de la línea a Raúl Ortega. Él es investigador del Departamento de Agronomía de la Universidad de Almería y también responsable del Laboratorio de Microbiología de Suelos de Ciamvital. Ya está escuchándonos al otro lado de la línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir a nuestro programa a contarnos un poco de qué trata este asunto. Nosotros intentamos estar al día de todo lo que tiene que ver con la agricultura, sobre todo la agricultura de Almería. Y sí que quería preguntarte, para empezar en concreto, ¿cuál fue el objetivo principal de este estudio, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de trabajar sobre técnicas ecológicas? Pues esto viene sobre todo de la necesidad, porque se ve que en los suelos, en la agricultura convencional, los suelos son bastante pobres desde el punto de vista fértiles y desde el punto de vista de la diversidad microbiológica. Esto luego puede producir muchas afecciones por patógenos. Es decir, es necesario que los suelos dispongan de una diversidad, sobre todo de microorganismos, que puedan luchar contra estos patógenos, que supongan una barrera contra ellos. Uh-huh. ¿Y cómo se diseñó entonces el estudio? Bueno, esta es una colaboración conjunta con la Estación Experimental de Las Palmerillas y ellos ya tienen una gran experiencia, ya muchísimos años, tienen una gran infraestructura de invernaderos y la verdad que dijimos que sobre todo el interés de este estudio es que lo hemos desarrollado a lo largo de 5 años y eso es un gran valor, porque un estudio de 1 año pues quizás no es suficientemente largo para obtener unos resultados, unas conclusiones suficientemente científicas, pero un estudio de 5 años en este tipo de agricultura sí consideramos que ya es de gran rigor. Uh-huh. Estamos hablando de cosas como la mejora en la diversidad microbiana, ¿no?, en los suelos agrícolas. Esto supongo que se ha descubierto en estos 5 años fundamental, ¿no? Sí, y sobre todo está siendo posible últimamente gracias al desarrollo de técnicas basadas en la secuenciación de ADN. Es decir, anteriormente había, para conocer los microorganismos que estaban presentes en el suelo, en este caso, en este trabajo nos hemos centrado en las bacterias, había que realizar cultivos en laboratorio con placas Petri, ver los que crecían e identificarlos. Y muchos de estos microorganismos no son cultivables en laboratorio. Pero todo esto lo supera estas técnicas de secuenciación de ADN y podemos, con una pequeña muestra de suelo, podemos conocer todas las cantidades de microorganismos que hay y su abundancia, porque hay una base de datos contra las que podemos comparar y cualquier suelo, sea agrícola, natural o de cualquier tipo, sustrato también, podemos conocer todos los microorganismos que hay presentes. Uh-huh. En la información que dimos sobre este asunto, podíamos leer cosas de taxones involucrados en procesos de descomposición de materia orgánica, ciclo de nutrientes y palabras que a los que somos prófanos como yo nos pueden sonar un poco raras, como puede ser alomonas, Chryseolinea y Rhodobacteriaceae. Esto, para los que somos un poco inexpertos en todo este tema de la ciencia, ¿de qué es lo que estáis hablando en concreto aquí? Bueno, pues en la agricultura convencional, intensiva, de invernadero, se ha centrado más en alimentar directamente a las plantas, es decir, a través de los goteros, darle los nutrientes de forma disponible para las plantas para que ellos lo cojan. Pero la naturaleza, las plantas, el ciclo que ocurre para alimentar las plantas consiste en que la materia orgánica fresca, la que muere, ¿sí?, cae al suelo y esa materia orgánica no puede ser reutilizada por otras plantas, sino que tiene que descomponerse, mineralizarse en compuestos inorgánicos que son los que utilizan las plantas. Entonces, ahí es donde intervienen los microorganismos
que son los que se encargan de realizar esos procesos. Y hay microorganismos especializados en los ciclos del carbono, del nitrógeno y del fósforo. Esos son los ciclos biogeoquímicos que nos referimos. Uh-huh. Quería hacerte una pregunta que tiene que ver con esto. Hablando con gente de la agricultura, gente de las empresas también, pues me han comentado muchas veces que contratan empresas que les ofrecen microorganismos, que esto les va muy bien, que le ayuda a regular la salinidad, etcétera, etcétera, pero que muchas veces pues se hace tristemente sin un paraguas legislativo, por así decirlo, incluso a veces un poco bajo cuerda. Entonces yo quería preguntarte, estos estudios que bajan al detalle, que nos hablan de los tipos de microorganismos, incluso de cómo detectarlos a través del ADN, pueden ser una base para que en el futuro este tipo de empresas, este tipo de productos basados en microorganismos sean mucho más del día a día, los veamos mucho más y sean mucho más fáciles saber lo que estamos utilizando? Sí, en este trabajo nos han inoculado microorganismos, pero en otros es verdad que con nosotros han colaborado empresas en las que nos han dado sus microorganismos que ellos producen para evaluarlos. Nosotros realizamos una investigación con la cooperativa Acasi en producción de tomate y con unos microorganismos de la empresa Nostop Biotech, en la cual nos proporcionaron 3 cepas, una que es de una Azotobacter que se dedica a fijar nitrógeno atmosférico e incorporarlo al suelo, y 2 cepas de Bacillus, una que solubilizaba el fósforo, porque mucho del fósforo que se aplica por los goteros precipita debido a las condiciones de pH de los suelos de Almería en formas no disponibles, y hay bacterias que, por ejemplo, son capaces de producir ácidos y disolverlo y entonces movilizar de nuevo ese fósforo, y otra cepa de Bacillus que lo que hacía era disolver también para el potasio. Entonces vimos que los niveles en suelos se incrementaron, estos niveles, se aumentó la fertilidad del suelo gracias a esta bacteria, pero también vimos que la producción de los tomates era de la variedad Rebelión, como comentaba de Casi, obtuvimos mayor producción y tomates más grandes, porque además entre las bacterias tienen muchas capacidades, aparte de las que estamos comentando, y otra es la producción y la inducción de fitohormonas. No llegamos a medir las cantidades de fitohormonas, pero pensamos que esas bacterias, además de influir en los ciclos estos del nitrógeno, fósforo y potasio, también intervinieron de alguna manera induciendo fitohormonas, lo que hizo que el desarrollo de los tomates obtuvieran mayor producción y mayor tamaño, que además estaban más valorados económicamente. O sea que sí son necesarios estos estudios porque siempre se realizan con un control. Es decir, hay una zona donde no se aplica y entonces se pueden hacer comparaciones rigurosas. Uh-huh. ¿Y cuáles son los próximos pasos que va a llevar esta investigación? ¿Qué es lo próximo? ¿Hacia dónde se encamina? Pues ahora tenemos solicitado un proyecto a la Junta de Andalucía para el desarrollo precisamente de nuevos microorganismos y de microalgas. También participa un compañero de ingeniería, Asterio Mirón, en ese proyecto, y queremos desarrollar nuevos productos basados en bacterias, hongos y microalgas para el desarrollo de las producciones hortícolas. Uh-huh. Yo quería preguntarte ya para terminar un par de preguntas que pueden parecer más off topic, pero no lo son. ¿Vosotros creéis que se conoce lo suficiente por parte de la gente de a pie, todo el trabajo de investigación que se hace en entidades como puede ser la Universidad de Almería, o falta un poquito de divulgación todavía? Bueno, pues se intenta dentro de lo que cabe hacer el máximo de divulgación. En la pasada Noche de los Investigadores yo organicé un stand precisamente para lo que estoy comentando en esta entrevista, enseñárselo al público. Es decir, que hay un apartado muy importante en la universidad que es la divulgación y la transferencia. Divulgación a la sociedad en general y la transferencia a la empresa. O sea que por nuestra parte intentamos apoyar en todo lo posible que la sociedad conozca estas actividades. Uh-huh. La verdad es que nosotros nos hicimos eco desde este programa sobre la Noche de los Investigadores. Yo sí que creo personalmente que es una iniciativa muy interesante que efectivamente acerca lo que se hace en la Universidad de Almería
a la gente, en concreto a la gente que, bueno, pues de Almería, que pasa por la Rambla, que puede dar un paseo y descubrir todo lo que se está haciendo allí. Y quería ya preguntarte para terminar sobre la importancia de la investigación, de la ciencia, porque a mí sí que me da la sensación de que a pesar que se hace un gran trabajo de divulgación por parte de la Universidad de Almería y de otras entidades como puede ser el CSIC, pero muchas veces hay tantas cosas y tantos estímulos en el día a día que se nos puede olvidar que estas cosas están aquí y que son muy importantes, ¿verdad? Sí, la investigación es fundamental. Y de hecho, en Almería tenemos grandes multinacionales que están desarrollando investigación incluso con más medios que la propia Universidad de Almería o la Estación de Experimento de las Palmerillas o el CSIC. Es decir, que hay un gran interés incluso por parte de las multinacionales en realizar investigación en este campo. Con lo cual eso tenemos que estar contentos de que somos pioneros en Almería en temas de investigación, tanto de forma pública como de forma privada. Uh-huh. Pues una última vez te agradezco que estés aquí con nosotros, Raúl Ortega, investigador del Departamento de Agronomía de la Universidad de Almería, también responsable del Laboratorio de Microbiología de Suelos de Cianvital. Nos parece muy interesante este tema, vamos a seguir muy atentos toda la información que salga y bueno, pues espero que podamos escucharnos de nuevo aquí en FH Almería Radio. Muy bien, encantado. Hasta aquí el programa de hoy del lunes 16 de diciembre en FH Almería Radio, como saben, emitido en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la capital almeriense y en el 99.7 de la comarca del Poniente y el Campo de Níjar. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 12 de diciembre de 2024. Empezamos con los tirabeques que han tenido un único corte de 6,82. Seguimos con las judías, empezando por la garrofón que ha tenido un único corte de 3,56. Pasamos a la tabella que ha tenido un primer corte de 7,56 y un último de 6,52. La elda ha tenido un primer corte de 7,56 y un último de 5,34. La perona semi, un primer corte de 5,90 y un último de 5,66. La perona roja, un primer corte de 6,38 y un último de 5,22. La rastra, un único corte, 9,52. La estrique, un primer corte de 8,94 y un último de 6,06. La emerite, un primer corte de 4,24 y un último de 3,52. Momento ahora para los pepinos y empezamos por el francés que ha tenido un primer corte de 0,82 y un último de 0,69. El español ha tenido un primer corte de 1,51 y un último de 1,15. El pepino Almería ha tenido un primer corte de 1,08 y un último de 1,01. Pasamos a los calabacines. Empezamos por el fino que ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,41. El gordo ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,44. Vamos ahora con las berenjenas y empezamos por la rayada que ha tenido un primer corte de 2,58 y un último de 2,05. La larga ha tenido un primer corte de 2,65 y un último de 2,40. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,74 y un último de 0,65. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,91 y un último de 0,85. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,94 y un último de 0,81. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,79 y un último de 0,60. Terminamos como siempre con los pimientos, empezando por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,38 y un último de 0,93. El italiano rojo, un primer corte de 1,30 y un último de 0,66. El lamullo verde, un primer corte de 1,44.
y un último de 0,90. El Lamullo rojo, un primer corte de 1,11 y un último de 0,71. El Lamullo amarillo, un primer corte de 1,55 y un último de 1,41. El California verde, un primer corte de 1,33 y un último de 1,03. El California rojo, un primer corte de 1,21 y un último de 0,96. Y terminamos con el Pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,41 y un último de 1,18. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 16 de diciembre de 2024.